Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por esta hora, gracias por tu bondad, tu misericordia, porque nos permites estar hoy aquí. Señor, háblanos hoy a través de tu palabra y muéstranos, Señor, lo que tienes para nuestras vidas en esta hora. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas ahí en el primer pasaje que leímos, que es Génesis 39. Estamos estudiando en una serie que se llama Santidad Cotidiana, y les decía a los hermanos en la mañana que, pues para un cristiano, cuando se habla de santidad debería sonar como, sí, mi forma de vida, y no que me digan que todos los días tengo que pensar en la santidad. Pero es bueno recordarlo así, escucharlo así, porque entonces nos queda muy claro, no hay vuelta de hoja. Dios espera que diariamente crezcamos en santidad. Él nos está santificando, nos ha hecho santos, nos apartó cuando vinimos a Cristo, cuando pusimos nuestra fe en Él como único y suficiente Salvador, nos apartó, pero empezó un proceso de santificación que va avanzando día con día, hora con hora, para que nosotros vayamos pareciéndonos más a Cristo, aumentando en nuestra forma de vida la pureza y el compromiso con Él. Y en esta serie, hermanos, en las predicaciones anteriores hemos estudiado 3 verdades. La primera es que todos los que hemos nacido de nuevo estamos en un proceso de maduración, en un proceso de crecimiento, estamos siendo santificados. Y veíamos el domingo anterior que incluso en nuestra forma de hablar, Dios va transformándonos, nosotros vamos aprendiendo, vamos obedeciendo e incluso nuestras palabras, la forma en que nos dirigimos a otros, van modificándose, van siendo de agrado a Dios. La otra verdad, la segunda, es que solo alcanzaremos la perfección hasta que Cristo vuelva y resucitemos con un nuevo cuerpo. Mientras tanto, estaremos viviendo en el proceso de la santificación. Y 3, las pruebas que producen la santificación son el sufrimiento y las bendiciones, pero tenemos que contemplarlas, evaluarlas a la luz de las Escrituras. Nosotros no las calificamos, es Dios el que califica lo que es bueno en nuestra vida y lo que Él usa para nuestras vidas, para este proceso de santificación. Y hoy con el pasaje que leímos, hermanos, con esta porción de la historia de José, vamos a ver que las tentaciones también nos ponen a prueba en este camino de santificación. Y por ende, Dios usa las tentaciones para nuestras vidas en este proceso de ir creciendo en santidad. Lo que es importante aclarar es que las tentaciones no provienen de Dios en el sentido de que Él no nos tienta, Él no tienta a nadie, Él no determina que tú cedas a la tentación y cometas pecado. Yo recuerdo hace muchos años, quizá un par de décadas, que platicaba con un joven y me decía, es que yo sé que Dios ya sabe que voy a pecar mañana y hasta va a usar ese pecado para bendición de otros. Era como una disculpa de que mañana sí, seguramente ya hasta lo tenía planeado, ¿no? Pero no es así. Nosotros tenemos que vivir preparándonos, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, en nuestra relación con Dios, cediendo el control de nuestras vidas al Espíritu Santo y estar preparándonos para poder enfrentar las tentaciones que van ocurriendo en nuestra vida, que algunas pueden ser externas, pero la gran mayoría provienen de nuestras propias concupiscencias, como dice Santiago. Y no se trata entonces de improvisar, hermanos, y decir, bueno, cuando mañana a ver qué pasa en mi vida, yo, pues a ver qué hago
para resistir la tentación. Y ya veré si salgo avante o no. Tenemos que prepararnos. Y cuando vemos la historia de José, podemos ver que él tenía una preparación. Tal vez él no tenía escuela dominical, ¿verdad? Pero él aprendió acerca de Dios. Y vamos a verlo en un momento más, cómo él fue, Dios fue preparándolo, él se fue preparando y él fue tomando decisiones para entonces responder a las tentaciones que se fueron presentando en su vida, a las pruebas que se fueron presentando, que él fue viviendo, a los eventos y a las situaciones en que él estaba viviendo en cada etapa de su vida. Pero cuando hablamos de la santidad, del proceso de santificación, no podemos dejar de pensar en la pureza. Y cuando hablamos de la pureza, muchas veces la equiparamos el 100% a pureza sexual, pero es mucho más amplia, tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Y la pureza, hermanos, según el diccionario, es ausencia de mezcla con otra cosa, ausencia de imperfecciones. Y por supuesto hay acepciones que hacen referencia a la sexualidad o al sexo, porque también la pureza tiene que ver con la virginidad o la inocencia en todo lo relativo al sexo. Pero si la pureza es ausencia de mezcla con otra cosa o de imperfecciones, entonces significa que lo puro, hermanos, solo contiene lo que debe contener, ni más ni menos. Si para ser puro se necesita tener un elemento o dos o 100, solamente esos se tienen y no hay nada más, pero se tienen esos elementos. Entonces, el que nosotros estemos creciendo en santificación, en santidad, tiene que ver no solamente con evitar las cosas que Dios dice que debemos evitar, sino con llenarnos de las cosas que Dios dice que debemos aprender, que debemos entender y que debemos procurar, que debemos vivir. Así que está el elemento, digamos, negativo y el elemento positivo. Ahora, regresando a la historia de José, tengan ahí su pasaje abierto, por favor. José viene de un trasfondo en donde él era un hijo consentido, si recordamos la historia, ¿verdad?, de José. Y sus hermanos, por este privilegio que su papá le daba al tenerlo como consentido, lo empiezan a envidiar, pero la envidia crece tanto que llegan pues prácticamente a aborrecerlo. Yo no puedo entender otro punto en el que alguien piense en matar a otra persona. Y él corre peligro su vida cuando, estando con sus hermanos fuera en el campo, ellos planean matarlo. Finalmente no lo matan, pero sí lo venden a una caravana de ismaelitas que van pasando, lo venden y se lo llevan como esclavo. Entonces, esto es lo que él ha estado viviendo en estos meses previos a llegar a Egipto y ser vendido en Egipto, pero antes había vivido como el consentido en casa, consentido de su padre, pero pues con la envidia de sus hermanos. Y es vendido a un hombre de nombre Potifar. Lo vemos ya ahí en el pasaje. Potifar, que era oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y este hombre tenía a su cargo la seguridad del Faraón, pero también a veces tenía la tarea de sentenciar a aquellos que iban a ser ejecutados. Es decir, era un hombre muy poderoso políticamente, militarmente. Tenía una posición privilegiada allí en Egipto. Y ahí es a donde llega José. En los primeros 6 versículos que vimos, hermanos, voy a puntualizar solamente algunas porciones, ténganlo ahí a la mano. En el versículo 2 dice: mas Jehová estaba con José y fue varón, ¿qué? Próspero. Luego el versículo 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él. No solo eso, ¿cómo es que se dio cuenta que estaba con él? Seguramente José le platicaba, hablaba de su Dios, de su fe, del Dios de sus padres. Pero dice aquí en el versículo 3 que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así que Faraón veía
que Dios estaba con José y que entonces las cosas le salían bien, que era prosperado. Versículo 4 dice que lo nombró mayordomo, es decir, le dio una posición de mucha responsabilidad, porque vemos más adelante que José explica que él no había nadie que tuviera mayor rango, digámoslo así, entre toda la servidumbre, los esclavos, los empleados de Potifar, que él, solamente Potifar mismo. Entonces lo hace mayordomo de su casa y le entrega en su poder, dice aquí, todo lo que tenía para que lo administrara, para que lo hiciera prosperar, para que lo cuidara, para que estuviera ahí al tanto de los negocios de la casa de Potifar. Y dice también en el versículo 5 que Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién, hermanos? No del egipcio, sino de José. De José. Y el versículo 6 habla de la confianza que Potifar llegó a tener al ver la calidad de persona que era José, pero también que Dios estaba con él. Porque dice que dejó todo lo que tenía en mano de José. Él no se preocupaba por nada, Potifar, solamente por comer. ¿Qué dice aquí? Nada más. Sí, ahí dice, hermanos, no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Cuando él llegaba a la casa, de todas sus labores, la casa estaba en orden, no había ningún problema, todos los víveres, los enseres, todas las tareas que tenían que haber sido realizadas, habían sido realizadas, no faltaba nada, todo estaba completo, todo estaba bien hecho, y todos los sirvientes que estaban bajo el mando de José estaban trabajando bien y haciendo las cosas que debían. ¿Cómo vemos aquí esta preparación que José tuvo en años anteriores y fue mostrando también en esta parte de la narración? Bueno, él conocía a Dios, y eso es lo primero, conocer a Dios. Y dije conocer a Dios, no conocer acerca de Dios, porque ¿cuántos hay que pueden citarte incluso versículos o que te dicen que conocen a Dios o que te dicen que Dios efectivamente es el creador, pero que realmente no han tenido una relación directa con Dios, que no están en comunión con Dios? Solamente saben que existe y creen que existe, pero no tienen esta relación como hijos de Él. José creía en el Dios de sus padres, de su padre, el Dios del que había escuchado en incontables ocasiones y que había prometido a Abraham, hecho una promesa, y un pacto con Abraham, y que había hecho maravillas en las vidas de Isaac y de Jacob, y en la vida misma de José. José a estas alturas, cuando lo vendieron tenía 17 años, y a estas alturas es probable que anduviera entre los 26, 27 años de edad. Y él tenía la experiencia de que este Dios del que le habían hablado, este Dios en el que él creía, era el Dios que lo había librado de la muerte, y aunque lo habían llevado como esclavo, lo había librado y lo estaba prosperando. Y él tenía esta relación con Dios. José era honesto, cumplido, responsable, cuidadoso, respetuoso, buen trabajador. Recordemos que él comenzó como esclavo y por la confianza que él inspiraba a Potifar es que lo llevó hasta como poner por encima de todas las cosas como mayordomo. Todo esto, hermanos, en la vida de José, en el carácter de José, estaba apuntando al carácter de Dios, porque Dios es verdad, porque Dios es amor, porque Dios es justo, porque Dios es santo. Y todo lo bueno proviene de Dios. Y José tenía un carácter que reflejaba el Dios en el que él creía y el Dios a quien él conocía personalmente. ¿Tú conoces a Dios o solo conoces acerca de Dios? ¿Tienes esta relación íntima con Dios? ¿Lo buscas a diario? Porque no podemos conocerlo si no es a través de Jesucristo. Si tú no has puesto tu fe
en Jesucristo, en que Él vino al mundo y dio su vida, que murió para perdonar tus pecados, y tú no has creído en Él, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces no puedes tener esta relación con Dios. Puedes conocer acerca de Dios, pero no puedes conocer a Dios. En los versículos 7 al 9, vean ahí el versículo 8. En el 7, la mujer de su amo, y aquí viene ya la parte de la tentación, le dice, duerme conmigo. ¿Y qué dice ahí, hermanos, al inicio del versículo 8? Él no quiso. Él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo. Y le explica el por qué. Y al final, en el versículo 9, le dice su preocupación principal. Es cierto, le preocupaba la parte social, el trabajo, su persona en esta sociedad, porque sabía que si podía ser llevado a la muerte por algo así, pero esta era su preocupación. Versículo 9 al final dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría? ¿Contra quién? Contra Dios. Y que conste que el pecado en la inmoralidad sexual impacta no solamente a la persona que lo comete, sino también, si es casado, a su cónyuge, a sus hijos, a su familia, a los cercanos, a la iglesia, a la sociedad, a la otra familia. Pero también, si eres soltero y estás en inmoralidad sexual, también va a impactar no solamente a ti, sino a tu familia y a los que te rodean, a la iglesia de Cristo también. José estaba comprometido. No solamente tenía esta relación con Dios, sino que tenía este compromiso con Dios y con lo que es Dios y con lo que él había entendido, que era la palabra de Dios, lo que él había escuchado de su padre. Él creía en este Dios de quien le habían hablado y enseñado, y tenía esta relación personal con él. ¿Cuál es nuestro compromiso con Dios, hermanos? Realmente nos preocupan más todo lo demás y no es nuestra preocupación principal el honrar a Dios, el vivir como Dios quiere que vivamos, el entender cómo Él nos quiere santos y cómo entonces vivimos este proceso de la santificación y hacemos lo que tenemos que hacer para vivirlo, porque no solamente es creer en Él, es creer en su palabra, y no solamente es creer que en la Biblia tenemos la verdad, porque de lengua para afuera de dientes para afuera podemos decir, sí, bueno, yo sé que la Biblia dice la verdad, pero creemos que dice la verdad para mi vida, para lo que yo tengo que vivir, porque de repente estamos leyendo y vemos cosas difíciles, porque estamos nosotros actuando de una cierta forma y queremos seguir actuando así. Y cuando la Biblia dice no, es Dios el que dice no. Y nosotros que dijimos que la Biblia es verdad, de repente decimos, sí, es verdad, pero eso ya no aplica. Es para otra generación, es para otra cultura, es para otras personas, es para otra época. Tenemos este compromiso con la palabra de Dios. Y en este punto, hermanos, José está enfrentando una tentación de carácter sexual. Estaba enfrentando la fornicación, el caer en fornicación. Y hermanos, pensando un poquito en la posición en que estaba José, la edad que tenía y lo que había vivido, él venía de una familia en donde no lo querían, lo habían abandonado, lo habían querido matar, lo habían vendido como esclavo, estaba como extranjero, y es cierto, estaban confiando en él, por eso era mayordomo, pero pues no estaba con los suyos, y estaba en un lugar donde no se creía en el Dios en el que él creía, y estaba solo, estaba abandonado por los suyos o de los suyos. Y de pronto viene una mujer de una posición alta, y que algunos comentaristas dicen que consideran que era una mujer hermosa, bella, para los parámetros de esa época, de esa cultura, de ese momento, y le ofrece a José que se acueste con ella.
José, en la plenitud de su juventud, de su vida, solo, habiendo sido rechazado, de repente puede estar escuchando este ofrecimiento como: aquí sí eres apreciado, aquí sí vemos que eres guapo, aquí sí te escuchamos, aquí sí nos gustas. Qué fácil hubiera sido para José caer en ese engaño y caer en esa tentación. Porque a veces ponemos como pretexto, hermanos, cuando caemos en pecado, el que nos sentimos tristes, el que no nos comprenden, y ponemos 1001 pretextos. Pero la verdad es que no estamos preparándonos para enfrentar la tentación. Fornicación en la Biblia, hermanos, en el Nuevo Testamento aparece más de 440 veces y hace referencia a cualquier práctica sexual que esté fuera del matrimonio. De hecho, hace referencia a la inmoralidad sexual en cualquiera de las formas en que se presente. Déjenme leerles una lista que traje, porque a veces pensamos que la inmoralidad sexual es las relaciones sexuales solamente fuera del matrimonio o como adulterio, pero la verdad es que hay una variedad de demostraciones de esta inmoralidad sexual de parte del ser humano. En la Biblia ya se nos habla desde el Génesis, pasando por Éxodo, Samuel, Levítico, Deuteronomio y muchos otros pasajes. Se nos habla acerca de la poligamia, del adulterio, de la violación, del incesto, de la homosexualidad, de la transexualidad, de la bestialidad, de la prostitución y de toda clase de inmoralidad sexual. Y hoy en día, hermanos, hay muchas palabras que no existían en la época en que se escribió la Biblia, así que hay palabras que hacen referencia a comportamientos que entran dentro de lo que es la inmoralidad sexual. No porque no estén allí en la Biblia con estas palabras significa que estén correctos o que Dios no ha hablado en contra de ellos y que no ha establecido que son pecado. Por ejemplo, el sexo recreativo, que simplemente es sexo por placer, o matrimonios a prueba, estos que se casan y dicen, bueno, si no nos va bien, no nos acoplamos, pues cada quien busca su felicidad y busca a un nuevo esposo, una nueva esposa. O la unión libre, parejas que les llaman swinger, que son cambios de parejas, matrimonios igualitarios del mismo sexo, algo que se llama sociedad parental o de crianza compartida, que es dos matrimonios se ponen de acuerdo y el esposo de uno o la esposa del otro tienen un hijo. De veras, es inmoralidad sexual. Y no lo estoy inventando, ustedes lo pueden ver en las noticias. Prostitución, pornografía, masturbación, poligamia, poliamor, zoofilia, dendrofilia, machismo, feminismo, sadomasoquismo y un montón de cosas. Y ahora tenemos encima además la ideología de género. Y la sociedad ha ido eliminando la palabra pecado, pero Dios sigue llamando a la inmoralidad sexual pecado. Pecado. Pero si esto es de lo que debemos alejarnos, ¿qué es lo que sí tenemos que tener claro? Tenemos que tener claro que Dios desde el principio estableció cómo era la sexualidad para el hombre y para la mujer. Desde el principio, desde la creación, Él solamente creó dos sexos, hombre y mujer. Los hizo iguales en valor, en importancia y en dignidad. No idénticos, pero sí iguales en importancia. Y diferentes en función para que fueran complementarios. Y aquellos que Él unió en matrimonio, desde entonces Adán y Eva, y después los matrimonios a partir de ahí, estaban unidos delante de Dios en un pacto matrimonial heterosexual monógamo, y de por vida, y disfrutando de relaciones sexuales exclusivas con su cónyuge y con los propósitos de relación de compañerismo, recreación mutua no egoísta y reproducción de una descendencia para Dios.
Y cuando Cristo vino a morir para redimirnos, cuando nosotros pusimos nuestra fe en Él, el vivir la sexualidad como Él desea que la vivamos, es posible caminar en esta pureza sexual, en esta santidad sexual. Y es cierto, muchos de los que estamos hoy aquí hemos caído en pecados sexuales de muchas índoles. Estoy casi seguro de eso. Pero ¿saben una cosa? Dios nos puede perdonar si venimos a Él en arrepentimiento, le confesamos nuestros pecados, como dice en 1 Juan 1:9. Reconocemos que hemos pecado, le pedimos perdón y buscamos ser restaurados. La pureza no consiste, la santidad no consiste solamente en alejarse de lo que está mal, sino también de llenarnos y de vivir lo que Dios quiere que vivamos, lo que es bueno. Regresamos ahí a Génesis, hermanos. Los versículos 10 al 20 dice que esta mujer cada día hablaba con José y él hacía algo aquí en particular. ¿Quieren leer ahí, hermanos, en el versículo 10, la segunda oración? Dice, hablando ella a José cada día, no escuchándola él. ¿Qué acciones entonces podemos tomar, hermanos? Bueno, tenemos que llenar nuestra mente de todo lo que es bueno, de lo que es puro, de lo que es santo. Y no debemos escuchar las voces de allá afuera, ni siquiera las voces nuestras que van en contra de la palabra de Dios. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. Y esto es lo que tenemos que colocar en nuestras mentes, llenarnos de la palabra de Dios, de lo que es bueno. Tenemos que llenar nuestra mente del bien. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo que entra a nuestra mente, por nuestros sentidos, llega a nuestro corazón, y lo que está en nuestro corazón es lo que sale después por nuestra boca, es lo que nos lleva a realizar las acciones y a tomar las decisiones que tomamos. Y si lo que tenemos, hermanos, y lo que estamos metiendo en nuestra mente es basura, pues va a salir basura en nuestras acciones y en nuestras palabras y en nuestras miradas y en lo que hacemos. Y también en lo que pensamos, aunque los demás no lo vean. Pero Dios sí lo ve. José no escuchaba. José estaba atento. ¿Saben qué? Desde el principio, cuando él le dijo la primera vez que no, él se dedicó a estar haciendo lo que tenía que hacer, a seguir siendo honesto, responsable, a ser un siervo fiel a su amo, pero principalmente un siervo fiel a su Dios. Y estaba ocupado en servir por amor a Dios, en servir a su prójimo, en hacer las cosas bien. Él corrió a su lugar seguro, corrió a la seguridad. No solamente huyó, no solamente dijo no, sino que siguió haciendo lo que tenía que hacer, lo que Dios quería que hiciera. Hay una imagen, hermanos, que cuando estaba viendo estas acciones de José, de llenar su mente del bien, de no escuchar el mal, de correr hacia un lugar seguro que es Dios, no solamente huir. Hubo una imagen que vino a mi mente y es, no sé si ustedes han visto en alguna película, en algún dibujo animado, un pasillo, imagínenselo, un pasillo infinito. Y a lo largo de este pasillo hay puertas a los lados, en todo el pasillo. Y entonces esta imagen se ha usado para varias cosas, entre ellas incluso cosas cómicas, pero la imagen es esta. Alguien quiere salir de ese pasillo, ya no quiere estar ahí, quiere huir, y entonces abre una puerta y al cerrarla realmente está saliendo en otra de las puertas al mismo pasillo. Y entonces sale por otra puerta, pero realmente está entrando al mismo pasillo. Si solamente huimos sin ir a un lugar seguro que es Dios,
y lo que Dios quiere para nosotros, entonces vamos a estar como solamente saliendo por una puerta y regresando al mismo pasillo, pues no tenemos un lugar seguro a donde ir, que es Dios, nuestro Dios. Dice el salmista muchas veces que Dios es su roca, es donde podemos estar firmes y es en quien sí podemos confiar, y Él es el que nos puede rescatar, el que nos puede mantener a salvo en esta vida. Y José, hermanos, él desde la primera vez corrió a este lugar seguro, a lo que Dios quería que él viviera, como Dios quería que él siguiera viviendo. Huir en dirección a servir a Dios y a nuestros hermanos y estar llenas nuestras mentes de todo lo bueno es nuestro lugar seguro. Dios nos dice, hermanos, que debemos ser llenos del Espíritu Santo, que debemos llenar nuestras mentes de todo lo bueno, todo lo puro, de su palabra, y que debemos obedecerla, porque entonces estaremos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, tome el control de nuestras vidas y realmente sea la guía en nuestras vidas para afrontar las tentaciones sexuales, todas las tentaciones, pero en particular las sexuales. Y lo que creamos acerca de la Biblia y acerca de lo que dije hace un momento, hace algunos minutos, lo que Dios estableció para el hombre y para la mujer, para el sexo, para la sexualidad, para las relaciones sexuales, que solamente son dentro del matrimonio, que antes del matrimonio no deben existir y que fuera del matrimonio no deben existir, y que si no son en el matrimonio de un hombre con una mujer, entonces no son las relaciones sexuales que Dios diseñó y están lejos de ser relaciones sexuales puras que glorifiquen a Dios y que sean parte de nuestra santidad sexual. ¿Qué pasó al final con José, hermanos? Porque Dios, al que obedece, lo bendice y lo protege. Esto dice la palabra de Dios y esta es la experiencia nuestra también. Pero no siempre que respondamos correctamente vamos a ver un resultado, digámoslo así, positivo de inmediato. José fue puesto en la cárcel, ¿verdad que sí? ¿Lo libró Dios de la cárcel? No. Pero ¿recuerdan lo que les dije que hacía Potifar? El hombre poderoso que podía sentenciar a muerte a algunos hombres, no lo mandó a la muerte. Dios no permitió que lo mandara a la muerte. Dios lo libró de la muerte y siguió preparando a José en la cárcel. Si leen la historia que sigue después del capítulo 39, en el mismo 39 y lo que sigue, van a ver cómo Dios utilizó ese tiempo en la cárcel, un par de años, un poco más, para preparar a José, para que se dieran las situaciones que lo iban a llevar frente al faraón. Porque Dios le había dicho a José que lo iba a usar en su plan. José no sabía exactamente de qué se trataba, no sabía cuándo iba a ocurrir esto. Y de los 17 años que él tenía cuando salió de su casa hasta los 30 años fue la preparación de José. Y cuando leemos allá la última lectura, no lo vamos a leer otra vez, pero ahí en Génesis 47, 37 al 45, José acaba de interpretar el sueño de Faraón, de la hambruna que viene, y no solamente le interpretó, sino que le acaba de dar la solución para resolver el problema que iba a suponer esta hambruna que iba a suceder durante 7 años. ¿Y qué dice Faraón? Dice el versículo 38, Faraón le dijo a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté, ¿qué? El Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y lo puso sobre su casa, y por su palabra iba a gobernar sobre la tierra de Egipto, y no había alguien más poderoso que José, solo el faraón. Esto no era lo importante, realmente no. Lo importante es que José
obedeció, vivió en santidad, y en esta prueba, en esta tentación hacia la fornicación, él salió victorioso. Y todo lo que vino después fue parte de lo que Dios tenía preparado para que él participara en este plan de Dios, para formar a su pueblo y para que hoy el Redentor lo conociéramos, para que llegara el Redentor a través de este pueblo que Dios formó y tuviéramos la oportunidad todos de ser salvos, si solo ponemos nuestra fe en Cristo. ¿Y nosotros qué haremos, hermanos? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú no has puesto tu fe en Cristo como tu único y suficiente Salvador, hoy es el día. Y hermano, si tú has estado cediendo a la tentación sexual, hoy es muy fácil ceder a la tentación de la pornografía. Está a un clic de distancia. ¿O cómo estás dirigiéndote a las mujeres o a los varones en tu trabajo? ¿De qué están hablando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué canciones estás oyendo? ¿Qué canciones estás cantando? ¿Qué conversaciones tienes con tu vecina, con tu vecino? ¿Qué miradas estás permitiendo que te ofrezcan? ¿Qué miradas estás prodigando a otros? ¿Con qué intención? ¿Qué películas estás viendo? ¿Qué estás aprobando de lo que el mundo está aprobando, aún sin participar? Pero la aprobación es una participación implícita. Dices que cada quien puede hacer lo que quiera y que no es pecado porque si se sienten bien, ¿está bien? Todo eso, hermanos, forma parte de lo que no es la pureza sexual. No es solamente si has caído en adulterio o en fornicación. Tu mente, tus acciones, tus pensamientos, tus decisiones tienen que estar cimentadas en la pureza de tu corazón, en la santidad derivada de la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Y es cierto, ya lo dije antes, no vamos a alcanzar la perfección, pero tenemos que caminar hacia la perfección, parecernos a Cristo. Y un día, cuando estemos allá en su presencia, cuando hayamos resucitado, tengamos un cuerpo nuevo, glorificado, entonces seremos perfectos y le veremos a Él como Él es. Señor, si hay alguien aquí que no ha puesto su fe en ti, que pueda hacerlo, Señor, en este momento, en Cristo, en su obra en la cruz, en su muerte, en su resurrección y en el perdón de los pecados que puede recibir por confiar en Él como su Salvador. Y Señor, a todos los demás que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, que hemos nacido de nuevo, si tenemos algo que confesar delante de ti, Señor, que vengamos en arrepentimiento, con humildad, delante de ti lo confesemos, entreguemos, Señor, esa parte de nuestra vida, que confiemos en ti, que creamos en tu palabra, que nos llenemos de todo lo bueno y que siempre, Señor, siempre corramos de la tentación a tus brazos, a tus pies, a tu palabra. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Si somos tentados, no cedamos, porque ceder es pecar. Entonemos